Entonces, em, ya este capítulo es el capítulo 26, es el de corriente y resistencia. Y bueno, para esta clase de hoy les traigo 5 problemas. Realmente los problemas de estos temas, como les dije, no son difíciles. Finalmente estos problemas es como de sustituir, pero sí hay que tener claro, ¿verdad? Cuál es, digamos, la situación a la que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, este problema uno dice, una corriente de 0,123 miliamperes fluye por un cable de plata cuya sección transversal es de 0,93 milímetros cuadrados. Encuentra la densidad de electrones en el cable suponiendo que hay un electrón de conducción por átomo de plata. Después dice B, encuentra la densidad de corriente en el cable suponiendo que la corriente es uniforme. Y C, encuentra la velocidad de arrastre del electrón. ¿Ok? Muchas veces, digamos, en esta parte C, se pueden referir a esa velocidad también como la velocidad de deriva. Entonces, digamos, si les dice velocidad de deriva o velocidad de arrastre, se refiere a lo mismo. Entonces, la ecuación, si ustedes se acuerdan, la densidad de electrones se denotaba como el número de Avogadro entre el volumen, ¿verdad? Pero como en este caso nos están pidiendo que hay, digamos que la calculemos para un electrón de conducción, ¿verdad? Por átomo, entonces lo multiplico por una n, esta que está aquí. Y vean que de hecho yo lo pongo aquí, que n es igual a un electrón por átomo. Ahora, yo sé que el volumen, ¿verdad? Es igual a la masa molar entre la densidad. ¿Ok? En este caso, ¿por qué es la masa molar? Porque estamos hablando de plata. Y además tenemos que la densidad, tenemos que tener la densidad de la plata. Estos valores, o sea, la masa molar y la densidad son tabulados. Entonces eso nada más se van al libro, buscan la tabla y agarran esos valores. Entonces sustituyo ese volumen en la fórmula de la densidad de electrones y tengo una fórmula que va a tener N, ¿verdad? Que es el electrón por átomo, número de Avogadro, la densidad de la plata y la masa molar. ¿Ok? Y ya todo eso se conoce, son valores que ya ustedes tenían. Entonces lo sustituyo y me da que es 5,85 por 10 a la 22 centímetros a la menos 3. Generalmente las densidades se dan como esta forma, ¿verdad? Como el, unidades de volumen a la menos 3 o 1 entre unidades de volumen. Ahora dice, encuentra la densidad de corriente del cable. Recuerden que la densidad de corriente es la J mayúscula que se habla en, el, en la teoría. Entonces, una de las formas en las que podemos expresar la densidad de corriente es como la corriente entre el área. Vean que ya de hecho el problema me dice cuánto es la corriente y cuánto es el área. Lo único que tengo que hacer es convertirlo a unidades del SI. Entonces, yo lo que hago es meter aquí el- la conversión y si, o sea, si introducen esto en la calculadora les va a dar que la densidad de corriente es 133,26 amperes entre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, me pide encontrar la velocidad de arrastre del electrón. Entonces, yo también sé que una forma alternativa de la densidad de corriente es que la densidad de corriente es igual a la densidad de electrones, que es n, por la carga del electrón, por la velocidad de deriva, perdón. Entonces, despejo y sustituyo los valores que yo ya tengo. Eso sí, digamos, vean que yo ya tenía que era centímetros a la menos 3 esas unidades. Entonces, para convertir eso, yo lo que hago es introducir este factor. Entonces, ustedes seguro dicen, pero qué raro, porque la profe lo pone como al revés. Ah, bueno, porque este es a la menos 3, ¿verdad? No es a la 3.
Entonces, por eso queda de esta forma la conversión. O también lo hubieran puesto como tal vez más intuitivo, ¿verdad? Y eso me da que la velocidad de deriva es de 1.421 por 10 a la menos 8 metros por segundo. ¿Ok? De hecho, estos problemas tienen una particularidad, siempre son como que ustedes les preguntan una de las densidades, con esa densidad calculan la otra y después calculan la velocidad de arrastre. O la velocidad de arrastre, después una de las densidades y después con eso calculan la otra. De hecho, son como muy formuleros y tienen como la misma estructura, este tipo de problemas. Por eso les digo que es un poco más sencillo que temas anteriores, ¿verdad? Porque esto es como muy estructurado, es como, no sé si se acuerdan cuando hicimos la parte de dinámica de fluidos, es algo parecido, o sea, el pensamiento detrás. Ahora dice, cerca de la Tierra, la densidad de los protones en el viento solar, una corriente de partículas proveniente del Sol, es de 8.7 centímetros a la menos 3 y su velocidad es de 470 kilómetros por segundo. Encuentre la densidad de corriente de sus protones y si el campo magnético de la Tierra no desviara los protones, ¿qué corriente total recibiría la Tierra? Considere su geometría. Entonces, vean, digamos, de hecho ustedes podrían decir como, qué raro, porque ya me está hablando más bien de la Tierra, ya no me está hablando como realmente como condiciones eléctricas como las que vemos usualmente, pero podemos tratar el problema como, eh, como ya hemos tratado los demás, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, nos pide la densidad de corriente, entonces es como la que habíamos visto, de hecho, en la parte C del problema anterior, que es la densidad de electrones por la carga, digamos. En este caso, como la carga es igual, o sea, en forma escalar es igual que la del electrón, usamos la del electrón, ¿verdad? Y lo multiplicamos por la velocidad de deriva, que ya ahí, de hecho, todos los valores nos los da el problema. Nada más tener cuidado y utilizar esa conversión como la que utilizamos anteriormente para pasar de centímetros cúbicos a metro cúbico. Entonces sustituyo todo eso y me da que es 6.55 por 10 a la menos 7. Ahora, vean que de hecho, como les dije, vean que son definiciones que se usan muy parecidas. Entonces ahora dice, la densidad de corriente es igual a la corriente entre el área. ¿Okay? Si despejo, me da que la corriente es igual a la densidad de corriente por el área. En este caso, el área es el área de la Tierra, porque estamos hablando que este es el campo, o sea, cabe la posibilidad de que el campo magnético de la Tierra no desviara los protones. Entonces, van a tener que pasar, ¿verdad? Por el área que es el área de la Tierra. En este caso es, como la Tierra es como, se puede considerar como una esfera, no, como un círculo, perdón, ¿verdad? Donde pasan los electrones. Este, el área sería pi por r cuadrado, que en el caso del r sería el r de la Tierra. Le sustituyo los valores y me da que el J es igual, perdón, la corriente es igual a 8.35 por 10 a la 7 amperes. Tiene sentido que sea tan grande porque sí estamos pasando por un área muy grande, ¿verdad? Que es el área de la Tierra. De hecho, ustedes pueden notar si en el análisis de ustedes los valores están como muy, muy pequeños, está incorrecto, ¿verdad? Porque no tendría sentido en el problema. Ahora, el problema 3 dice, un filamento cilíndrico de tungsteno de 15 centímetros de largo y 1 milímetro de diámetro va a utilizarse en una máquina cuya temperatura de operación variará entre la temperatura ambiente y 120 grados Celsius. Conducirá una corriente de 12.5 amperes en todas las temperaturas. ¿Cuál será el campo eléctrico máximo en este filamento? ¿Cuál será su resistencia con ese campo? ¿Y cuál será la máxima caída potencial a todo lo largo del filamento? Entonces, como ya les dije, estos problemas, primero lo que hay que hacer es averiguar, por ejemplo, los alfas,
Estos vienen tabulados en la tabla, si no me equivoco, es la 26.2, ¿verdad? Vienen ya todos tabulados para varios componentes químicos. Entonces, bueno, buscamos el tungsteno, que es de 4.5 por 10 a la menos 3. Y bueno, como ya les dije, nada más sustituimos definiciones, de hecho. Entonces, primero, el campo es igual a rho por J, ¿ok? Pero perdón, va a depender de la temperatura, que de hecho esta parte viene en la sección que dice resistencia y temperatura y viene explicado, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que tengo que utilizar esta? Porque me dice que el filamento, ¿verdad? Se utiliza en una temperatura de operación que varía entre 20 grados Celsius y 120 grados Celsius. Generalmente cuando ustedes les hablan de una diferencia de temperaturas, ¿verdad? Cuando hablan de resistencia o del Rho, em, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ok? Y bueno, tenemos que la densidad de corriente es la corriente entre el área. Entonces, vean que de hecho ya tengo todos los valores. En este caso, el alfa, ustedes pueden utilizarlo con eh, grados Celsius a la -1 o con Kelvin a la -1. Y esto también aplica como lo que hemos hecho en otros problemas anteriores, que cuando hay una diferencia de temperatura no es necesario convertirlo a Kelvin, ¿verdad? Porque la diferencia es igual en Kelvin o en Celsius. Se los repito porque es algo que les he dicho casi que en todos todas las clases anteriores y siempre lo fallan. No sé por qué, digamos, si lo he mencionado tanto, es un error muy común. Entonces, bueno, supongo que la mayoría no ve los videos de ejercicios. Bueno, entonces sustituyen todo eso y les da que el campo es 1.21 voltios entre metro. ¿Ok? Ahora dice que calcule la resistencia. Tenemos que la resistencia se ve de esta forma, su forma para calcularlo. Y nada más cambio que el área es pi r cuadrado. Y bueno, ya tengo los valores para esta eh, resistencia, que sería 0.041, no, perdón, 0.0145 ohm. Y después dice que cuál es la mayor caída de potencial. Entonces el potencial es igual al campo por la longitud. Y sustituyo valores. Vean que de hecho no hay tanta desarrollo matemático en estos problemas. Nada más casi que sustituir, pero es lo importante es saber identificar cuál es la ecuación que tenemos que utilizar para cada parte. El problema 4 dice, una bombilla tiene especificaciones de 0.30 ampere y 2.9 voltios. Los valores de la corriente y el voltaje en condiciones de funcionamiento. Si la resistencia del filamento de tungsteno de la bombilla a temperatura ambiente es 1.1 ohm, ¿cuál es la temperatura del filamento cuando la bombilla está encendida? Entonces, como ya les dije, cuando les hablan de dos temperaturas o les dice, bueno, la resistencia a tal temperatura es tanto, ya ustedes tienen que decir, ok, lo que tengo que utilizar es las fórmulas de la sección de resistencia y temperatura, ¿verdad? Del libro. Entonces, la resistencia va a ser igual a la resistencia inicial o la resistencia a temperatura ambiente o la resistencia a 20 grados Celsius, que generalmente ese es el R0, ¿verdad? Multiplicado por 1 más el alfa por el cambio de temperatura. Y como estamos hablando también de tungsteno, tenemos el mismo alfa del problema anterior. Entonces, como necesito calcular la temperatura final, lo que hago es despejar de esta ecuación la temperatura final. De hecho, esto que yo hago es pura álgebra, ¿verdad? Para ya tener una expresión, esta que está aquí al final, que es la temperatura final
en términos de todas las otras variables. Ahora, vean que de hecho el problema no me dice cuál es la resistencia final, pero sí me da valores de las especificaciones de la bombilla, ¿verdad? Porque eso es en digamos, en los márgenes o como dice el problema, las condiciones de funcionamiento. Entonces, por definición, yo tengo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, despejo la resistencia y me da que es 9.67 ohms. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo puedo utilizar em, esto de esta forma, utilizando la temperatura en Celsius, ¿verdad? Pueden también usarlo en Kelvin, no hay problema, pero en este caso no hay como errores como en los pasados cuando usaban Kelvin, perdón, Celsius en lugar de Kelvin. Este sí lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, las unidades de acá son las mismas de acá, entonces por eso las puedo sumar. Entonces al final la temperatura final me da que es 1751.31 grados Celsius. ¿Ok? De hecho, esa es la temperatura a esta resistencia. ¿Ok? Cuando el bombillo tiene esa resistencia, esa es la temperatura del bombillo. Y el último, de hecho, tal vez esto les va a parecer un poco conocido. De hecho, yo cuando explico este tema y si ya han visto los temas anteriores, bueno, no los temas anteriores, sino los ejercicios anteriores, yo a veces se los comparo con la parte de fluidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces hay que calcular el J pasando por diferentes áreas, ¿verdad? Entonces eso, de hecho, por eso les digo que este curso es mucho de, ok, aprendí bien un tema y voy a ir aprendiendo poquitos de otros temas, los cuales puedo como comparar con temas anteriores y ya es mucho más fácil el razonamiento y la resolución del problema. Entonces, este problema dice, el cable C y el cable D están hechos de diferentes materiales y tiene una longitud de LC igual a LD igual a 1 metro. La resistividad y el diámetro del alambre C son 2 por 10 a la menos 6 ohm por metro y 1 milímetro. Y los alambres D y los del alambre D son 1 por 10 a la menos 6 ohm por metro y 0.5 milímetros. Los cables están unidos como se muestra en la figura y se hace pasar una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la diferencia potencial eléctrico entre los puntos 1 y 2? ¿Cuál es la diferencia potencial eléctrico entre los puntos 2 y 3? ¿A qué velocidad se disipa la energía entre los puntos 1 y 2? ¿Y a qué velocidad se disipa la energía entre los puntos 2 y 3? Cuando ustedes les hablan de la velocidad que se disipa energía, se refieren a la potencia, ¿verdad? Por si no lo tenían claro de temas anteriores. A eso se refiere el problema. En la parte C y D, a calcular la potencia en C y D. Entonces, para la parte A, de hecho para la parte A y la parte B es igual, nada más cambiando los valores para cada una. Entonces yo tengo que la resistencia es ρ por L entre A. ¿Ok? Tengo ya los valores y de hecho el problema no me dice el radio, me dice el diámetro. Entonces utilizando el diámetro que es 0.5 milímetros o 0.5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Okay? Entonces sustituyo y me da que la resistencia es 2.55 ohm. Y después sabemos que el cambio de voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Este cambio de voltaje va a ser en la región 1,2. Entonces en esa región la resistencia es C y la corriente es igual para todo el dispositivo, este alambre que tenemos. Entonces multiplico la corriente, que es 2, por lo que calculamos anteriormente y nos da que es 5.1 voltios. Ahora, la parte B, vean que se calcula exactamente igual, solo que es con los valores de D, que serían estos, y que el cambio de voltaje es de 2 a 3, ¿verdad?
o sea, en esta región que está acá. Y nos da que es 10,2 voltios. Ahora, la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y sustituyo valores. Entonces, para 1,2 me da que es 10,2 watts. Y para 2,3 es 20,36 watts. Em, Como la densidad de corriente tiene que ser igual, digamos, en todo el alambre, vean que de hecho tiene sentido que, por ejemplo, la resistencia tenga que ser el doble en la parte D, porque como que se compensan. Es por eso es como que les digo lo de la parte de fluidos, y si no han visto los videos de verano y el segundo semestre del año pasado que yo tengo en el canal, yo tengo ahí varios videos que explican más a fondo esa parte, ¿verdad? Que son como, de hecho, creo que hay uno muy parecido como a lo que hacíamos en fluidos, para que lo puedan ahí revisar.